Gracias, gracias. Bueno, pues, gracias por confirmarme, Denise, Teresa, gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la materia de filosofía. Continuamos viendo por ahí, bueno, pues a estos grandes filósofos del siglo XX. En esta ocasión, bueno, nos va a tocar hablar en torno a, pues, uno de los filósofos alemanes llamado Martin Heidegger, en donde, bueno, pues vamos a hablar en torno propiamente a su filosofía, conocer conceptos como existencia inauténtica, existencia auténtica, el saber por qué dentro de su pensamiento, bueno, pues él definía que el hombre era un ser para la muerte. Vamos a ver, vamos a dar inicio a aquí lo que viene siendo el tema. Y bueno, pues vamos a ver la agenda. Recuerden que, bueno, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar propiamente aquí en estos instantes a la sesión y, bueno, se compartirá posteriormente dentro de la plataforma para que, bueno, pues les sirva por ahí como material de apoyo dentro de, bueno, la explicación de las actividades que se espera estén realizando en esta semana. La agenda del día de hoy, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción en torno al tema, a explicar propiamente el tema. Em, no nos va a alcanzar a hacer la dinámica, pero en torno a lo que viene siendo el video, la próxima sesión vamos a hacer pues una especie de repaso en torno a estos temas que hemos estado viendo, ya que, bueno, pues estamos próximos, ¿verdad?, a ir finalizando con los temas que se van a ver para lo que viene siendo el examen final y el cual, bueno, pues va a ir abarcando los temas que vimos posteriormente a lo que viene siendo el examen parcial. Vamos a ver un seguimiento académico en relación a qué actividades espera estén realizando propiamente en esta semana y compartirles, bueno, la bibliografía relativa a este tema, como en todas las ocasiones. Si no hay dudas en relación a las actividades a realizar, bueno, pues estaríamos dando por finalizada nuestra sesión. En torno a este tema que les comentaba, que vamos a hablar en relación a la filosofía de Martin Heidegger y los conceptos de existencia auténtica e inauténtica, vamos a recordar, ¿verdad?, que él, bueno, pues también cae dentro de la clasificación de los filósofos de la corriente existencialista. Recordemos que el existencialismo, bueno, se fue difundiendo sobre todo en Francia y en Alemania Occidental. Y bueno, pues esta doctrina fue fundada por el filósofo danés Kierkegaard. Aquí, bueno, recordemos que por existencia, bueno, pues entendemos esa vida espiritual, individual, y que, bueno, pues se opone lo que viene siendo la existencia del ser, es decir, bueno, pues al mundo material de la vida real, física y social. Eh, Vamos a ver que, bueno, esta filosofía, bueno, pues es básicamente adoptada por, aparte de lo que fueron estos filósofos que provenían, bueno, de Francia, bueno, pues también por ciertos ideólogos del imperialismo alemán de aquella época, entre ellos, bueno, pues este pensador llamado Martin Heidegger. Y bueno, pues aquí los existencialistas, bueno, pues predicaban todo lo que era el nihilismo intelectual, el nihilismo moral, ¿verdad? Aquí, bueno, pues veíamos que ellos se alzaban contra lo que era el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, contra la concepción marxista, científica del mundo, apoyándose, bueno, pues en todo lo que eran las premisas del idealismo subjetivo.
haciendo de la pura conciencia, bueno, pues el punto de arranque de su filosofía. Aquí, bueno, pues recordemos que los existencialistas oponen la existencia, de ahí el nombre, ¿verdad?, a la esencia. Entonces, pues se encarga básicamente esta corriente de resaltar la importancia de la existencia, la libertad y la capacidad de elegir libremente. Entonces, bueno, pues pensaban que no existía ninguna base objetiva o racional para bien de poder, bueno, defender las decisiones morales. Y contemplaban, bueno, pues al ser humano visto desde su propia perspectiva. eh, para el existencialismo, bueno, pues el hombre estaba en su existencia y en la capacidad que tenía de preguntarse sobre su propio ser, sobre su existencia, para bien de poder estar, bueno, pues en relación con otros seres humanos y todo el resto de las cosas en el mundo. Este filósofo llamado Martin Heidegger, bueno, pues fue un afamado, polémico pensador del siglo XX, nacido, bueno, pues en el antiguo imperio alemán, quien, bueno, pues estudió teología, filosofía, y básicamente su filosofía se centra en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Y él, bueno, pues sostenía que el ser humano era un ser temporal y que bueno, esa existencia se daba en un tiempo, ¿verdad? Para Heidegger el tiempo era crucial para poder comprender pues al ser humano y cómo es que nos relacionamos con el mundo. Eh, Él se preguntaba cómo es que podíamos encontrar al ser. Para él, bueno, pues era imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí lo era dentro de las categorías que, bueno, pues acompañaban a dicho ser. Por ello, bueno, pues se decía que el ser estaba dentro de la categoría de un cierto tiempo y que, bueno, el humano pues estaba dentro de la vida natural como una posibilidad pues innegable que le pertenecía. Entonces, aquí básicamente él, bueno, pretendía decirnos, ¿verdad?, que el ser, básicamente el caso del ser humano, ¿verdad?, estaba instalado dentro de una propia realidad, pero bueno, pues para comprenderlo era un trabajo pues muy, digamos, complejo, pues la producción de conceptos sobre el ser podía o no referirnos pues al sentido propio del ser humano. Y bueno, pues él definía, ¿verdad?, que el ser en general pues iba a ser lo que todos los entes tenían en común. Por ello, bueno, pues todo ente nos refería al ser y bueno, pues aquí un punto de partida para tratar al ser, pues era dentro de lo que estaba situado el ser, es decir, esa realidad que tenía cierta temporalidad, ¿verdad? El ser podía ser dentro de lo real y la realidad, pues era el lugar que la vida misma, bueno, nos podía colocar. Esto, bueno, pues tenía ventajas existenciales como, por ejemplo, poder movernos, poder hablar, poder discutir, reírnos, llorar, etcétera, que nuestro vivir consistía en esa, digamos, en estar constatando de que estábamos en el mundo, en tratar de, pues, con las cosas que había. Por ello, bueno, pues nos hacíamos la vida con las cosas, ¿verdad? Y por esto, bueno, es que se trasciende a lo que viene siendo ese pensamiento, pero que bueno, básicamente el pensamiento no se podía desligar de la existencia, lo que la vida nos iba a imponer o nos advertía u obligaba en este caso a decidir. De ahí que, bueno, ahorita vamos a comprender estos dos conceptos de tipo de existencia que eran para Heidegger. Aquí Heidegger, bueno, pues nos decía que el hombre era un ser en el mundo, el cual pues era arrojado a esa existencia y que bueno, la conciencia no era autónoma, sino que bueno, pues estaba inmersa en una red de relaciones con su entorno. Nos decía, ¿verdad?, que la realidad humana, bueno, no podía definirse, que su rasgo más característico, pues, era el hallarse frente a un conjunto, pues, de ciertas posibilidades entre las cuales, pues, había que elegir.
decir que la esencia del hombre era la existencia, bueno, significaba que la existencia pues estaba indeterminada y que bueno, esto le obligaba pues a cierta acción. Define dos conceptos. Uno, por ejemplo, el concepto de existencia auténtica, en donde, bueno, pues este concepto denota lo que viene siendo el modo de ser en el cual el hombre, bueno, comprende que él es una posibilidad que puede apropiarse y responsabilizarse de su existencia. Básicamente en la autenticidad el hombre se va a resolver y que va a elegir pues en este caso ser dueño genuino de las posibilidades que pues se le abren. Y bueno, si el hombre para comprenderse se toma a sí mismo como cierto punto de partida, pues va a adquirir una comprensión auténtica de su existencia, ¿verdad? Si toma al mundo y a los demás, pues adquiere una comprensión inauténtica. Entonces, aquí define, ¿verdad? Que ese concepto de una existencia auténtica, pues es el afrontar de una manera abierta las posibilidades, entre ellas obviamente la muerte, que bueno, pues le va a revelar la verdad de la existencia y que le permite pues pensarla como totalidad. Que la existencia auténtica, bueno, pues asumiría que la existencia, bueno, tiene que ser elegida. Por ejemplo, aquí, como podemos nosotros decir, ¿qué es lo que realmente nos hace ser lo que somos hoy en día, verdad? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo es que, formamos, cómo es que las características que hoy en día nosotros tenemos, la forma en la cual nosotros actuamos, la forma en la cual nosotros decidimos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, pues está de cierta manera, pues, influenciado, ¿verdad? Por todo, los factores externos que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, el dejarnos influenciar, por ejemplo, ¿verdad? Por todos esos factores, em, realmente nos hacen vivir una vida, digamos, pues, inauténtica. ¿Por qué? Porque, pues, realmente no somos, nosotros genuinos, porque bueno, pues estamos influenciados por todo este tipo de, pues de conocimiento que hemos adquirido. A lo mejor si pudiese haber sido otro yo, con ciertos factores que hayan estado pues incidiendo, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere Martin Heidegger, que realmente pues el ser humano tiene una existencia que, bueno, pues si se deja guiar y si se deja afectar por todos estos elementos externos, ¿verdad? Bueno, pues realmente no estamos conociendo al verdadero yo, a la verdadera esencia, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Entonces, a eso es que trata de hacer pues este tipo de diferencias. En el caso de la existencia inauténtica, bueno, pues aquí nos dice que es un tipo de existencia que, bueno, se sitúa al mismo nivel de las cosas, por eso se dice que, bueno, se cae en el mundo. La existencia inauténtica, bueno, teme a la muerte, se angustia, se ve impulsada a buscar refugio en el mundo y, bueno, pues es incapaz de apropiarse de las cosas en su verdadera esencia. Nos dice también que el hombre se ha definido, ¿verdad?, que es un ser para la muerte. Heidegger aborda la idea de la muerte, afirmando que, bueno, la existencia, bueno, no logra su totalidad mientras existe. Para él, bueno, la muerte representa una posibilidad del ser y de hecho, pues la más genuina, hasta afirmar que el hombre, bueno, es un ser para la muerte. Y él, bueno, pues afirma que el ser humano no es alguien que muera, ¿verdad? Sino que en sí mismo es básicamente, pues el fin, ¿verdad? Con este concepto quiso transmitir que la muerte, más que una situación que encontraremos, bueno, pues al final de nuestras vidas, pues es una línea, ¿verdad? De meta a la cual pues estamos abocados. Entonces,
La muerte obviamente pues está presente en cada uno de nuestros actos, decisiones, sentimientos. El constante intento de dejar huella en el mundo, el temor a perder, bueno, pues a nuestros seres queridos o sencillamente ese miedo a dejar de existir, bueno, son ejemplos de su constante presencia. Entonces, eso es lo que nos convierte, según Martin Heidegger, pues en seres para la muerte. El hecho de que, bueno, hagamos lo que hagamos, siempre lo vamos a hacer, pues, impulsados por ella, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, pues, nunca, pensamos que algún día, pues, vamos a llegar a morir, ¿verdad? La muerte se puede presentar en cualquier momento. Nunca siempre pensamos que vamos a alcanzar vamos a llegar, ¿verdad? Al final de nuestra existencia, pues, cuando seamos viejos, ¿verdad? Siempre uno, bueno, pues, quiere tener una larga vida, pero pues uno no sabe, ¿verdad? En cuándo va a ser nuestro punto final de esta existencia, ¿verdad? No quisiera vivir, todo el tiempo que pudiera, ¿verdad? En este caso, estar en esta realidad. Pero pues la realidad es de que efectivamente no sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Y cuando llegamos a cierta etapa, ¿verdad? A cierta edad, pues es cuando pensamos, ¿verdad? Que, oye, bueno, pues, ¿qué hemos hecho realmente con nuestras vidas? ¿Realmente hicimos lo que quisimos? ¿Dejamos muchas cosas en el camino que a lo mejor quisimos hacer? No disfrutamos, ¿verdad? De esa existencia. ¿Por qué? Porque, pues nos dejamos guiar, ¿verdad? Por lo que se puede decir que es, digamos, el concepto, ¿verdad? Que nos venden de cuál es pues, la vida que debemos de tener, ¿verdad? Bueno, pues tener un trabajo, tener dinero, comprar cosas, tener una casa, a lo mejor, tener un vehículo, etcétera. O sea, son metas que muchas veces nos han impuesto porque, pues, así es como nos han querido decir que tiene que ser pues la vida, digamos, en la sociedad. Cuando realmente, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos a reflexionar que, bueno, pues, ¿qué es lo que realmente me motiva a mí el poder, qué es lo que me llena, verdad? A lo mejor, el hecho de realmente como veíamos, ¿verdad? En este caso, en el foro este pasado, qué era lo que realmente, cuáles eran los valores que nosotros, pues, le dábamos más importancia. Algunos, posiblemente pudieron haber dicho, bueno, pues es que, uno de los valores que me interesa es tener, éxito, ser famoso y a lo mejor, con ello, pues, alcanzar la felicidad, cuando, pues, podemos si nos ponemos a reflexionar, podemos decir, bueno, ¿realmente la fama te va a dar felicidad? O sea, ¿no será, que te estás dejando influenciar por todo lo que ves, y todo lo que te muestran, verdad, en la sociedad? Hay otras formas de poder alcanzar esa felicidad, ¿verdad? Entonces, es ahí donde estamos viviendo, pues, una, existencia inauténtica, ¿verdad? Porque nos estamos dejando influenciar por todos esos reflejos, esos, factores, ¿verdad? Que realmente no nos dejan disfrutar, pues, la existencia como tal, ¿verdad? Entonces, aquí, Heidegger, bueno, nos advierte que ese carácter fundamental de nuestra relación con la muerte, pues, es esa huida, que es imposible el desarrollo interno en ese estado, si el individuo está llamado a ser, bueno, en este caso, pues, una mejor versión de sí mismo, ¿verdad? Entonces, no va a poder responder a ese impulso si está siempre ocupado huyendo, ¿verdad? Entonces, la muerte, bueno, pues es un hecho natural, ¿verdad? Es una condición de la realidad que no podemos ocultarla
que no será posible una vida auténtica sin afrontar las verdades de la existencia y la muerte, bueno, pues es una de ellas, y que sí que debemos de afrontar la muerte, más esto no significa obsesionarse con ella ni tenerla constantemente presente, ¿verdad? Es sencillamente no negarla, ¿verdad? Ya que, como les comentaba, podríamos morir hoy o dentro de muchos años, no podemos saberlo y por tanto, bueno, pues no debemos de esforzarnos en intentarlo. Entonces, si la muerte es una condición de la existencia, pues aceptarla nos va a permitir sumergirnos en nuestra vida de una manera pues más plena, ¿verdad? Que la muerte pues no es lo contrario de la vida, es tan solo una conclusión y bueno, pues su constante presencia nos va a reconciliar con lo efímero, ¿verdad? Con lo que es temporal y bueno, podría acabar pues en cualquier momento, ¿verdad? Que esa sería, digamos, la belleza de la naturaleza. Entonces, aceptar nuestro ser para la muerte nos va a permitir pues tener una vida más plena. Entonces, el hecho de ser conscientes de nuestro fin bueno, pues nos va a hacer que no seamos temerosos de que llegue, ¿verdad? Y conocedores de que podría aparecer en cualquier momento, bueno, pues nos entregaríamos pues a ese momento presente en cuerpo y alma, ¿verdad? Es decir, no estar viviendo en futuro, en decir, bueno, tengo que lograr esto porque pues ya se me acaba el tiempo, porque el día de mañana ya voy a estar viejo y no voy a realizar mis planes, no. Es decir, sabes que en cualquier momento va a llegar tu fin, no sabes exactamente cuándo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Debes de vivir tu presente, ¿verdad? Tu presente de la mejor manera posible y como nos decía Heidegger, pues en cuerpo y alma, ¿verdad? Así que cuando llegue la muerte, pues nos encuentre haciendo lo que sentíamos que debíamos de hacer. Es decir, que nos encuentre realmente haciendo lo que queríamos hacer, ¿verdad? Como les comentaba, si siempre pensamos en cuáles son los esquemas que debemos de cumplir para pues los esquemas que nos han hecho creer que son los correctos, ¿verdad? A lo mejor, pues vamos dejando de lado todas estas cosas que realmente nosotros nos impulsaba o nos motivaba o nos gustaban hacer, ¿verdad? Entonces, es ahí donde él indica, ¿verdad? Que de cierta manera debemos de hacer, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que nos impulsa, lo que nos motiva, porque pues tenemos que estar viviendo realmente el presente, ¿verdad? No dejarlo para después, bueno, voy a dejar esto para posterior o tengo que hacerlo en determinado tiempo, porque bueno, pues si la vida no los permite, bueno, pues tratar de hacer lo que nos apasiona, ¿verdad? Y bueno, pues también nos habla en torno al yo auténtico. Nos decía que el acceso a la existencia auténtica o yo auténtico, pues únicamente lo proporciona la angustia, pero que esa angustia básicamente no era miedo, sino era el resultado de reconocer lo que significaba estar en el mundo cuando, bueno, se contempla como una totalidad. Y bueno, pues este reconocimiento era una forma de anticiparse a la muerte y vivir, bueno, pues en presencia de la muerte. Lo que, bueno, pues lo convierte en esa clave de una vida auténtica es cuando, bueno, se vive con la posibilidad de ella, no con el hecho. Y bueno, pues pensaba que no existe un yo puro. Criticaba, bueno, que se exageraba la importancia del hombre en el mundo, ya que se hacía, bueno, parecer que el mundo dependía del ser humano. Es decir, que en este caso se traducía en una visión según la cual, bueno, todas las cosas están al servicio del hombre. La naturaleza es antes que nada un recurso para satisfacer las necesidades humanas. Y bueno, pues le parecía que con esa mentalidad, si solo vemos las cosas como medios para lograr nuestros fines, pues no las estamos viendo como realmente son, ¿verdad? Para Heidegger, bueno, el modo de ser del hombre pues estaba determinado en gran medida por la cultura a la cual pertenecía
Y bueno, invitaba a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que esta situación, pues, podía conducir a un humano, digamos, calculador, mecanizado, deshumanizado, y que, bueno, la racionalidad, pues, es primordial para que la vida tenga sentido. No obstante, bueno, llevarla al límite conllevaría, pues, a una cierta existencia artificial, esclava, obviamente, de la ciencia y de la técnica, ¿okey? Entonces, vamos a ver, quiero compartirles este video que habla, en resumidas cuentas, de, este tema que acabamos de ver el día de hoy, en torno a Martin Heidegger. Déjenme les comparto aquí. Vamos a ver la filosofía de Heidegger. Martin Heidegger ha sido considerado como el filósofo más influyente de la Europa continental, es decir, la Europa de habla no inglesa del siglo XX. El pensamiento de Heidegger inaugura la forma de pensar del existencialismo. También abre el camino a la hermenéutica, pero sobre todo, partiendo de la fenomenología, Heidegger es quien más se dedica a la ontología y la metafísica en el siglo XX. El estudio de su filosofía se enfrenta a un problema básico, que es que Heidegger utiliza un lenguaje propio y prácticamente imposible de entender. Dice cosas como: la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas, o el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. En este vídeo lo que queremos es explicar su filosofía de forma que al final este tipo de frases te resulten perfectamente comprensibles. Para esto, lo primero que hay que saber es cuál es la única pregunta que se hace Heidegger a lo largo de toda su obra filosófica, y de dónde saca los términos que usa y los que él mismo inventa y qué quiere decir con ellos. El año 1907 le regalaron a Heidegger, que entonces tenía 22 años, el libro de Franz Brentano de la diversa significación del ser según Aristóteles. Aquí, Heidegger leyó la frase de Aristóteles: el ser se dice de muchas maneras, que es donde Aristóteles se refiere al estudio que va a hacer de las 10 categorías que son las cosas que se pueden decir del ser. Heidegger traduce esta frase como: el ente se manifiesta en su ser de diversas maneras. Y en una carta posterior escribe: en esa frase se esconde la pregunta determinante de mi camino en el pensar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que volver a preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? Heidegger cree que a lo largo de la historia la filosofía se ha olvidado del ser. Ese era el origen de la filosofía: preguntarse sobre cuál es el verdadero ser, el ontos on. Al avanzar, la filosofía se ha dedicado al ente y no al ser. Se ha preguntado por los diferentes entes y así ha ido estudiando manifestaciones del ser en los entes, en la naturaleza, la antropología, Dios. En línea con una larga tradición de la filosofía alemana que se remonta al afán de precisión de Kant, Heidegger considera fundamental elegir exactamente bien qué palabra va a utilizar para expresar cada cosa. Además, en el caso de Heidegger, él pensaba que sólo el griego clásico y el alemán eran lenguas aptas para hacer ontología y metafísica. Entonces es desde su conocimiento del griego clásico desde el que empieza a construir sus enrevesadas expresiones, que completa con su alemán y crea una combinación particularmente difícil de seguir. Entonces, para entender a Heidegger hay que saber lo que quiere decir ontología, metafísica, ontos y ente. Él se centra en distinguir ser de ente, ontológico relativo al ser y óntico relativo al ente. Sobre estos términos ya tenemos vídeos específicos en este canal, pero aquí, resumiendo, diremos que ontología es el estudio del verdadero ser, que sería lo que nunca cambia del ser.
y parte de ontosón en griego, que quiere decir eso, lo que es. Y que de esa misma raíz, en latín, ens entis, lo que es, viene ente, pero en filosofía, ente hace referencia a una clase de ser. Entonces, Heidegger, cuando dice ente y dice óntico, se refiere a una clase de ser, a un ser individual. Además de esto, hay que recordar que fenómeno y fenomenología vienen de faino, mostrarse o aparecer. Fenómeno es lo que se muestra. Y aquí además añadiremos que en griego fenómeno tiene relación con aletheia, que significa verdad, pero en sentido literal es quitar el velo. O sea, la verdad se desvela y el fenómeno se muestra. Heidegger, como su maestro Husserl, quiere hacer fenomenología porque quiere desvelar la verdad. En cuanto a las palabras alemanas, diremos las menos posibles y las explicaremos a medida que vayan surgiendo. La pregunta que se hace Heidegger es siempre la misma y la reformula de muchas maneras en sus escritos, conferencias y cartas, pero sobre todo repite de esta. ¿Por qué existe algo o todo si podría no haber nada? Su obsesión siempre es el ser de la existencia. ¿Qué es el ser que se da en los entes? Pero también la otra posibilidad que podría haberse dado, que es la nada. Esto para Heidegger es hacer filosofía, es decir, preguntarse constantemente. Al final de la introducción de Ser y Tiempo define: la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. Es ontología porque quiere saber qué es el ser, pero es universal y fenomenológica porque ha ido estudiando cómo se muestra, fenómeno, a lo largo de la historia, eso que es el ser en los diferentes entes. El núcleo de la filosofía de Heidegger se encuentra en su obra Ser y Tiempo, de 1927, que es la causa de su fama y de su influencia en la filosofía europea. Su objetivo declarado es resolver la cuestión del significado del ser y hacerlo concretamente, de acuerdo con la interpretación de tiempo como posible horizonte de cualquier comprensión de cualquier ser. Esta obra debía haber tenido dos partes. En la primera, que es Ser y Tiempo, el estudio se centra en el Dasein, ser ahí. La segunda, a la que parece ser que habría llamado Tiempo y Ser, iba a consistir en una crítica a la historia de la ontología que trataría los trabajos de Aristóteles, Descartes y Kant. Pero esta parte nunca la escribió. Es más, el libro publicado ni siquiera acaba la primera parte, sino que le falta la última sección. Heidegger pasó toda su vida hablando de lo mismo, y en cierto modo, completando las partes que faltaban de Ser y Tiempo a través de otros escritos sueltos, pero su obra está inacabada. En primer lugar, Heidegger se centra en el Dasein, para aproximarse al estudio del ser. La pregunta por el sentido del ser presupone la pregunta por el ser de ese ente que pregunta por el ser. Es decir, el hombre, el ser del hombre. El hombre es un ente accesible para nosotros. El ser del hombre tiene como modo de ser que es un ser ahí, Dasein. Somos simplemente una existencia, pero esta existencia tiene como determinación su propia comprensión. Es decir, el ser del hombre, Dasein, es un ente, una clase de ser, es óntico, que trata de comprender qué es el ser en sí, de manera ontológica. Ontológico y óntico son dos esferas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. Por eso dice: no hay ente sin ser, el ser es la entidad del ente, sin los diferentes entes el ser sería algo vacío. El hombre es el único ente que vive su existencia como algo problemático y no alcanza su esencia más que existiendo. No hay una esencia a priori. El hombre es un ente
que interroga por su esencia, es decir, lo óntico interroga por lo ontológico. El Dasein se caracteriza porque está en el mundo. Estamos arrojados al mundo y cada uno tiene su propio Lebenswelt, el mundo de la vida de Husserl. Esta cotidianeidad es lo que nos hace perder el sentido del ser. Cada uno tiene su propia existencia, no hay una existencia genérica humana. Por eso, la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas. Cada uno tiene su vida como ente, como individuo. Como somos unos existentes lanzados al mundo, para hacernos nuestra esencia, tenemos que proyectarnos. A esto Heidegger lo llama la trascendencia. Al realizar nuestro proyecto, somos libres. Las cosas son útiles que tenemos a la mano para vivir, nos sirven en nuestro proyecto. Son los útiles de nuestro trabajo. Pero existir es existir con los otros, y nuestro ser se puede volver artificial cuando el yo se enajena de sí mismo y se vuelve un man, un uno más, un cualquiera. El ente que somos se desgasta en lo común, se desgasta en una manada, en un colectivo, y se produce una deshumanización. Él dice, uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos, son los que en el cotidiano ser uno con otro son ahí, inmediata y regularmente. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni algunos ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Traducción. El individuo se integra en un grupo, está a gusto así y pierde en ese grupo su individualidad y se convierte en gente. Este yo común, este man, no tiene responsabilidad moral. Es todo lo contrario que la concreta singularidad del Dasein. La condición auténtica, la Eigentlichkeit, pertenece al Dasein. El yo común es inauténtico. En la existencia inauténtica, la gente vive con temor de la opinión de los otros. En la auténtica, sentimos angustia por la responsabilidad, porque tenemos conciencia. El Dasein habla, tiene un discurso, o sea, sus palabras tienen significado. El man tiene una charla, una jerga, o sea, dice palabras sin significado. Este ser inauténtico, gracias a la curiosidad propia del hombre, puede luchar por regresar a su ser auténtico, puede procurar ser libre. Esto es lo que analiza Heidegger en Ser y Tiempo del ser, a través del Dasein. Pero, ¿por qué lo titula Ser y Tiempo? Falta saber qué es el tiempo. Según Heidegger, los griegos, que comienzan a tratar el problema del ser e inician la filosofía como metafísica, se representaron el ser del ente como presencia constante, es decir, como presente. Pero eso no es vivir el ser como tiempo. Por eso se ha producido el olvido del ser y también el del tiempo. Hay que recobrar el concepto originario de tiempo. El tiempo del Dasein es el futuro, puesto que ya ha dicho que para encontrar su esencia se tiene que proyectar. El Dasein es un ser en el tiempo, un tiempo que pasa. Cada Dasein vive con y se mide con otros entes históricamente. Pero el Dasein auténtico, al existir responsablemente, asume su ya no ser ahí, nicht mehr Dasein, es decir, es finito. Comprende que es un ser para la muerte. La muerte es inalienable, cada uno debe morir por sí mismo. Ahí reside el sentido del ser. De ahí, el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. Traducción. El ser humano responsable, el Dasein, es consciente de su mortalidad. Quien es responsable, el ser auténtico, a la vez se angustia porque lo sabe, pero es libre. Y aquí Heidegger separa
porque dice que hay un problema lingüístico insalvable que le impide terminar Ser y Tiempo. ¿Qué le pasa? El primer filósofo alemán que cuestionó cómo definimos el tiempo fue Nietzsche, y casualmente también fue quien dijo que para cambiar nuestra manera de pensar necesitaríamos cambiar el lenguaje. Ahora Heidegger vuelve aquí. Sin un nuevo lenguaje, él cree que no puede hacer su segunda parte de Ser y Tiempo. Su crítica a otros filósofos, porque no puede interpretarlos si no tiene un lenguaje que le sirva para ello. O sea, él querría interpretar el pasado sabiendo que su propia visión influye en esa interpretación, pero sin ni siquiera tener un lenguaje adecuado, cree que no puede tener éxito. Esto es la hermenéutica, la interpretación, el decir no hay textos sino interpretaciones. Y en realidad, Heidegger hizo poco de ella a través de escritos dispersos. Lo que sí hizo fue abrir la puerta. Es evidente que la vertiente existencialista es la que más desarrolla Heidegger, puesto que se centra en el Dasein. Todo lo que dice de ser auténtico o inauténtico, libre, proyectarse, es recogido por Sartre. Pero para Heidegger esto era solo un medio para lo que él creía un fin mayor, desvelar la verdad, o sea, hacer su fenomenología, que él llama hermenéutica, porque incluye una interpretación de otros. Más allá de la innegable influencia que tuvo, en palabras de George Steiner, es difícil negar una sensación de fracaso final. El propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, de ser y el ser del ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Aunque esperamos que la sensación que tengas tú, si has llegado hasta aquí, sea de éxito, porque ahora puedas coger sus frases y entenderlas. Solo una última cuestión. En este vídeo falta algo que siempre solemos incluir, el contexto. Eso vamos a hacerlo en otro vídeo, básicamente por dos razones. La primera es que creemos que es mejor saber algo de la filosofía de Heidegger antes de mirar qué hizo él, para poder tener una opinión propia. Y la segunda es que lo que hizo él fue hacerse del Partido Nacional Socialista. El análisis de su comportamiento y lo que pueda salpicar ese comportamiento a su pensamiento ha sido y es objeto de gran controversia, y por eso lo vamos a hacer aparte. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces, no sé qué les pareció este concepto de existencia auténtica e inauténtica. Déjenme, me paso aquí a continuar con la presentación. Ok. Continuando con las actividades que debemos de realizar en esta semana, bueno, pues ahora nos toca resolver un cuestionario. De hecho, ahí en la plataforma, y aquí lo van a poder ver, las páginas a las cuales ustedes deben, digamos, de continuar con la lectura, pues es de la página 166 a la 172 para poder, bueno, pues dar resolución al cuestionario relativo a este tema y también, bueno, pues utilizar los recursos que se encuentran disponibles en la plataforma para bien de poder pues resolver este cuestionario. No sé si tengan alguna duda hasta aquí en relación a esto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maximina, Lucero, Teresa, Leticia, Denise. Perfecto. Gracias, Denise. Gracias, Lucero. Muy bien. Bueno, pues aquí les comparto las referencias bibliográficas. Recuerden que esta presentación ustedes también la tienen disponible en la plataforma. Ahí van a poder ver también estas referencias bibliográficas relativas, bueno, pues a este tema que acabamos de abordar el día de hoy.
Les sigo recordando que se encuentran todavía habilitadas las actividades de regularización y de puntos extras. Espero que tengan por ahí oportunidad, sobre todo, de llevar a cabo las actividades de puntos extras. Asimismo, las actividades de que se abrieron son las primeras actividades que están hasta antes del parcial. Recuerden que todavía esta semana van a continuar abiertas para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de realizarlas en su momento, pues tienen todavía pues esta semana para bien de poder realizarlas. Aprovechen, ¿verdad? Este tiempo que se está dando para poder ponerse al corriente. La actividad de regularización también es para aquellos alumnos que no hayan logrado una calificación aprobatoria en el examen parcial. Bueno, van a poder elaborar esta actividad de regularización. Y bueno, pues solamente ahí cumplir, ¿verdad? Los requisitos para bien de poder presentar pues correctamente esta actividad. Entonces, solamente es darles ese recordatorio. Aprovechen esta semana para poder entregar, bueno, pues estas actividades. Ok, entonces, bueno, pues recuerden que cualquier duda que tengan, con toda confianza estoy a la orden por medio de la plataforma, por medio del mensajero. Y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión y nos seguimos viendo en el aula. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, maestra. Buenas noches. Bonita noche. Que sigan pasando bonita noche.